Hola, ¿qué creen? Sigo con vida. Hoy quiero abordar una condición que todos podemos llegar a padecer algún día. Estoy hablando de la epilepsia. Y me quiero disculpar de antemano si no hago tantas bromas o chistes en este video como suelo hacerlo, pero eventualmente haré otros videos con más humor. Por ahora voy a compartir en qué consiste la epilepsia, algunas de sus causas, tratamientos, cirugías, medicamentos, entre otras cosas. Así que siéntete cómodo y no olvides acudir con un profesional de la salud. Sin más que agregar, comenzamos. La epilepsia es un trastorno cerebral complejo que provoca convulsiones durante ciertos periodos de tiempo. Las convulsiones epilépticas son el resultado de la actividad eléctrica anormal en las neuronas, lo que puede provocar desde alteraciones en el comportamiento, la atención, hasta movimientos corporales involuntarios. La epilepsia consiste en presentar convulsiones repetitivas e impredecibles. Sufrir una sola convulsión no te califica con epilepsia. Sin embargo, eso no quiere decir que no debas acudir inmediatamente con tu médico. La epilepsia es una enfermedad que todos podemos llegar a presentar o incluso ya la presentamos, algunas personas. Algunas de las causas más comunes son sufrir un accidente isquémico o cerebrovascular transitorio, algunas lesiones cerebrales traumáticas, demencia como el mal de Alzheimer, meningitis, algún absceso cerebral, anomalías cerebrales congénitas, malformaciones, lesiones cerebrales durante el nacimiento o previas al nacimiento, algunos tumores cerebrales, etc. Cabe mencionar que la epilepsia es una comorbilidad de algunas neurodivergencias como el TDAH o el autismo. Las convulsiones se pueden presentar por primera vez a cualquier edad, aunque son más comunes tenerlas por primera vez en la primera infancia o después de los 60 años. El tipo de convulsión depende mucho de la parte afectada del cerebro. Muchas personas con epilepsia experimentan una de varias sensaciones extrañas antes de tener una crisis. Estas sensaciones pueden ser un hormigueo, cambios emocionales o incluso, que es algo muy común, perciben un olor extraño. Normalmente es un olor muy desagradable. En cuanto a la forma en que la epilepsia se manifiesta, bueno, eso depende de cada paciente. Hay que tener en cuenta lo que dije antes, depende de qué parte del cerebro esté afectada. Algunas personas pueden presentar solo episodios de ausencia, otras pueden tener momentos violentos, pérdida de la lucidez mental. Las convulsiones pueden catalogarse de diferente forma. Las ausencias típicas o convulsiones no motoras consisten en presentar cambios en el comportamiento, por ejemplo, tener episodios de mirada fija. Aunque también es cierto que las ausencias típicas pueden coexistir junto a las convulsiones generalizadas. Las convulsiones parciales focales suelen y pueden ocurrir sin presentar cambios en la conciencia. Estas convulsiones pueden extenderse a todo el cerebro, pero como ya lo dije antes, su manifestación depende de las áreas del cerebro afectadas. Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas comprometen ambos hemisferios y causan alteraciones de la conciencia. Frecuentemente se presentan movimientos anormales que afectan todo el cuerpo. Se suele presentar constricción de la mandíbula y pérdida del control de esfínteres. Para muchas personas, la epilepsia es una afección de por vida, pero eso no significa que no puedan tener una vida plena y feliz. De hecho, el riesgo de muerte súbita es pero muy bajo. De hecho, existe la probabilidad de que algunos pacientes puedan suspender sus medicamentos después de no presentar ninguna convulsión durante varios años. Hablando en el caso de pacientes pediátricos, algunos tipos de epilepsia en niños desaparecen con el paso del tiempo, o en su defecto pueden mejorar con la edad. Este tipo de mejoría se suele ver a finales de la adolescencia o durante los 20 años, más o menos. El tratamiento para la epilepsia depende mucho del tipo de convulsiones.
del tipo de daño cerebral, de las malformaciones, de la edad del paciente. Prácticamente hay que tener conciencia del origen de las crisis y el historial clínico del paciente. Pero lo que nunca puede faltar es el uso de medicamentos anticonvulsivos, los cuales pueden ayudar a reducir la gravedad de las crisis, la frecuencia de sus apariciones o incluso, que es lo ideal, la completa desaparición de estas crisis epilépticas. Algunos de los medicamentos anticonvulsivos de primera elección son la carbamazepina, fenitoína, valproato, la motrigina y el levetiracetam. Ahora, si los medicamentos de primera elección no son efectivos contigo o causan efectos adversos graves, existen las siguientes opciones: el topiramato, la gabapentina, pregabalina, sonisamida, tiagabina. Si la epilepsia es refractaria a estos primeros medicamentos, existen otros aún más fuertes. Por nombrar algunos, tenemos el felbamato, rufinamida, esogabina, clobazam y la vieja confiable vigabatrina. Algunos de los efectos secundarios de estos medicamentos son la fatiga, la somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, problemas de concentración, problemas de memoria, así como también hay cambios de comportamiento y de humor. No todas las personas los presentan, pero sí puede haber uno o dos en ocasiones. También es cierto que existen diversos tipos de cirugías que pueden dar resultados altamente satisfactorios a tratar la epilepsia. Sin embargo, no todas las personas son candidatas a cirugía. E incluso siendo candidatos, hay que hacer un montón de pruebas para tener identificada la zona problemática y proceder de la forma más segura posible. La mayoría de las pruebas son ambulatorias y algunas sí requieren la hospitalización del paciente. Se suele hacer uso del electroencefalograma de valor basal, el videoencefalograma, imágenes por resonancia magnética, control del electroencefalograma invasivo, video electroencefalograma con electrodos invasivos, tomografía por emisión de positrones, tomografía computarizada por emisión de fotón único, imágenes por resonancia magnética funcionales, prueba de WADA, que dicho sea de paso está quedando en desuso, mapeos cerebrales, magnetoencefalografías y algunas que otras evaluaciones neuropsicológicas como la medición de las habilidades del aprendizaje verbal y no verbal. Existen diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos y dependen de la ubicación de las neuronas problemáticas. La cirugía resectiva es la más común y consiste en extirpar una pequeñita parte del cerebro donde se originan las convulsiones. La terapia térmica intersticial con láser es un procedimiento menos invasivo. La estimulación cerebral profunda consiste en colocar un dispositivo de forma permanente en el interior del cerebro que libera señales eléctricas con el objetivo de alterar la actividad que provoca las convulsiones. La callostomía consiste en extirpar total o parcialmente la parte que comunica los hemisferios del cerebro. Este procedimiento es común ejecutarlo en niños con actividad neuronal anormal que se propaga de un hemisferio a otro. La hemisferectomía es el procedimiento de extirpar un hemisferio del cerebro, tal como su nombre lo indica, y que yo sepa, esta cirugía solo se practica en pacientes pediátricos, o sea, niños, que presentan varias anomalías en un solo hemisferio cerebral. Normalmente este tipo de anomalías tienen su origen en una afección de nacimiento o en la primera infancia. Ahora, por otro lado, la hemisferectomía funcional es un procedimiento que consiste en extirpar los nervios de conexión sin tener que extirpar partes del cerebro. Este procedimiento es ejecutado principalmente en, nuevamente, pacientes pediátricos. Estas cirugías suelen llevarse a cabo con anestesia general, es decir, que el paciente está inconsciente, aunque hay algunas ocasiones en las que el cirujano despierta al paciente para determinar qué
partes del cerebro controlan el lenguaje y los movimientos. En estos casos, el anestesiólogo se encargará de administrar medicamentos para evitar el dolor. Una vez despertando de la cirugía, la cabeza estará inflamada y dolorida. Sin embargo, estos dolores postoperatorios desaparecen con el pasar de las semanas. Y pues bueno, para ir cerrando este reportaje / video, cabe hacer mención de que cada vez avanzamos en la investigación de esta afección neuronal, así como también mejoramos los tratamientos que ya tenemos o desarrollamos nuevos. Un ejemplo de esto es el caso experimental del uso de células madre, y un ejemplo más mainstream y un poquito más viejo es el uso de cannabis para mejorar las crisis epilépticas. Y bueno, el CBD es un excelente inhibidor de varias enzimas hepáticas, por lo que inhibe el metabolismo de algunos fármacos antiepilépticos que utilizan el mismo sistema enzimático, lo que por consecuencia potencializa sus propiedades antiepilépticas. Pero aún así el uso de cannabis y CBD en esto de la epilepsia es un tema muy extenso, muy escabroso, que creo que merece su propio video y creo que sería bueno que alguien más nos hable de esto. De mi parte es todo, yo soy Bahari y comenta ya abajito en los comentarios si aprendiste algo nuevo, si no lo aprendiste, estoy mal, estoy bien. ¿Tienes epilepsia? Compártenos cómo es tu experiencia con esta condición, porque claramente es muy distinto el mal mayor al mal menor, es distinto que te haya parecido desde niño a que haya parecido ya de adulto, etcétera. Como sea, nos vemos en la próxima. Chao.